gozo tan grande hay en mi corazón de poder servirlos, de tener esta oportunidad de servir a Dios junto con ustedes. Para mí siempre es un privilegio y es un honor para mí. Estoy bendecido porque el Señor permite que yo pueda hacer esto junto con ustedes. Y eso, así todos juntos lo vamos a hacer, vamos a juntarnos, vamos a estudiar la palabra de Dios que nos va a edificar, nos va a capacitar y nos va a enviar. Así es de que la tarea de hoy es el capítulo 13 del libro de Josué. Ellos ya conquistaron la tierra. Están a punto Josué está a punto de repartirla al pueblo. Sí, y este capítulo 13 es un llamado a Josué en un punto que voy a decir ahorita, el cual es un llamado para nosotros. Sí, ese sería el plan. Josué e Israel, en el poder de Dios, tomaron la tierra prometida, tomaron todo Canaán. Primero empezaron por el centro, tomaron el sur y ahora en la semana antepasada tomaron el norte. Todo está conquistado, la tierra prometida es de ellos como Dios la había prometido y se los dieron. Pero es el capítulo 13 y la carta, el libro de Josué tiene como 34 versículos. Déjame checar bien. Pero tiene un montón de versículos, de capítulos. Entonces, ¿cómo es de que ya estamos, ya vencieron toda la tierra? Y tiene 24 versículos, perdón, 24 capítulos. Y estamos en el capítulo 13, entonces estamos casi como a la mitad. Y ellos ya tomaron toda la tierra. ¿Qué va a pasar en todos los demás capítulos? Bueno, esto es. Josué aquí ya va a estar anciano en el capítulo 13 y Dios tiene un plan grande para continuar repartiendo la tierra y haciendo lo que Dios tiene en su plan. Sí, Josué se muere como Moisés se murió, como Abraham se murió, como se van muriendo todos. Sí, y Dios permanece y Dios usa a los suyos. Sí, y en este capítulo vamos a aprender que Josué, aunque él ya está viejo, todavía va a emprender este plan que Dios tiene. Ya no va a estar en la guerra, pero va a estar repartiendo la tierra. Eso todavía va a estar sirviendo a Dios. El punto para nosotros es que nosotros nunca terminamos de servir a Dios. Sí, esa sería la cosa y ese es el gran privilegio. Dios, el servicio a Dios, la presencia de Dios, el conocer a Dios es para siempre. En uno de los, si se me viene a la mente así de sencillo, capítulo 17 del Evangelio de Juan, en donde Jesús dice, conocerte a ti, que es a su Padre, si es la vida eterna, y conocer a quien tú has enviado, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, conocer la vida eterna, conocer a Dios, nos va a tomar la vida eterna. Sí, nadie puede conocer a Dios en el todo ya ahorita, sí, ni en 100 años. Si Dios es absolutamente supremo, sí, y nos va a tomar la eternidad para estar con Él e ir conociéndolo, e ir conociéndolo. Conocerte a ti es la vida eterna, dice la Biblia, dice Jesús. Desde que nunca vamos a acabar de aprender todo lo que Dios tiene para nosotros y esa sería la idea así en general del capítulo 13 de Josué y nos vamos a ir a él. Entonces vamos a ver, déjenme quito de aquí lo que es el resumen de lo que fue el capítulo 12. Lo voy a hacer en cortito. Yo puse así, hicimos una aplicación en el capítulo 12, no sé si recuerde, las batallas, Josué había escrito las batallas de Moisés y luego las batallas que le ayudaron a él y a Israel a tomar la tierra prometida. Mirando hacia atrás, esa fue la aplicación que hicimos, mirando como él lo hizo, miró hacia atrás a lo que había hecho Moisés y luego aplicó, digamos, la enseñanza de Moisés a su vida y luego completó la conquista de la tierra prometida. Ahora nosotros, si mirando hacia atrás y aprendiendo de lo que ya hicieron otros hombres que el Señor había usado antes que nosotros, sí, para que cuando nosotros llegáramos, digamos, al escenario, ya habíamos aprendido de lo que había sucedido, sí, y ahora le servimos a Dios sumisos a lo que había sucedido antes, aprendimos de eso, ahora sumisos en el presente, ¿sí? Haciendo las cosas que a Dios le gustan. Esa fue la aplicación, ¿sí? Y así ir conociendo a Dios, el que nos da el triunfo, porque el triunfo, la totalidad del triunfo está en Dios. Entonces, como lo hicieron aquellos, lo hacemos nosotros, como lo hizo Moisés, lo siguió haciendo Josué y lo va a continuar haciendo otro y otro y otro hasta que Él regrese. Entonces ese sería el capítulo 12, continuación de eso. Enseguida de lo que fue el capítulo 12, viene el capítulo 13, casualmente. Y dice en el capítulo 13, en la introducción que yo le puse a este estudio, dice, con esta primera frase encontramos
un cambio de misión para Josué. Sí, y esa primera frase se la voy a leer. La primera frase del capítulo 13 dice, en el versículo 1, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. ¿Sí? Como que tú ya estás llegando al final de tu camino, pero el camino está amplio, falta mucho que recorrer y tú ya estás viejo. Entonces, sobre esa frase puse acá, con esta primera frase encontramos en un cambio en la misión que Josué tenía. Aunque hay mucha tierra más por conquistar, lo hará cada tribu después que Josué les reparte la tierra a ellos. A cada uno le va a dar su heredad. En sí, eso es lo que va a pasar en el capítulo 13. La siguiente fase, Josué ya no puede ser el capitán que antes fue, ¿sí? Porque ya está anciano, pero ahora va a repartir la tierra y los otros, cada tribu va a tomar posesión de la tierra que le corresponde y va a tener que sacar al cananeo. En sí tiene que destruirlo como Dios había mandado, pero va a haber muchísimos problemas que vamos a ver enseguida, pero ahorita nos vamos a quedar cuando Él reparte la tierra y cada pueblo tiene que sacar a los que ya estaban allí y ellos tienen que meterse y tomar sus ciudades que les corresponden. El mapa del estudio, que sería el versículo 1, puse así. Dice, Dios dice a Josué que ya está viejo y aún hay mucho que hacer. Del versículo 2 al 6, la tarea de Josué era la conquista y la repartición de Canaán en el poder de Dios. Esto es, cuando Josué termina las batallas, cuando Josué termina de hacer lo que estaba haciendo siendo el capitán, Dios no se sacó de la manga el que le dijo ahora repártela, sino que desde el principio, vamos a ver eso, que fue una ordenanza también junto con la conquista. Vas a repartir la tierra, le dijo el Señor. Versículos 7 al 13, vamos a ver la heredad de fuera de Canaán. Esto es, no sé si usted se acuerde, pero casi este capítulo va a tardar mucho en este punto. Es en las dos tribus y media, que era la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Ellos tomaron la tierra que no era de la tierra prometida, pero que estaba fuera de la tierra prometida, antes de meterse. Digamos que del lado del lado este del Jordán. Entonces ellos van a tomar posesión de esa tierra que no está en la tierra prometida y que es muy buena la tierra, está muy bonita, pero aún no era la tierra que Dios tenía prometida para ellos. Entonces vamos a ver ahí cómo se pone la cosa. En el versículo del 7 al 13, vamos a ver el territorio que heredó Moisés con sus límites, y del versículo 14 al 32 los límites para las dos tribus y media, y el último versículo, que es el 33, menciona que no hay una heredad para la tribu de Levi. Y eso está bien interesante y se lo voy a adelantar porque con eso vamos a cerrar. La tribu de Levi era la tribu donde estaban los sacerdotes, era la tribu sacerdotal. A ellos no se les dio heredad. La palabra de Dios dice que desde el principio ellos no tenían herencia. Sí, ellos son los que iban a cuidar del templo, iban a llevar la enseñanza a los judíos, a lo que era el pueblo hebreo. Sí, y el pueblo hebreo tenía que sustentar a los levitas. Esto es, con lo que la gente fuera, no realmente tenían que ellos tener la responsabilidad, aunque Dios les dijo que cuidaran a sus levitas. Sí, la idea principal, la idea general era de que Dios iba a proveer para ellos. En sí, el plan es, Dios no les va a dar tierra a ellos, y luego dice, porque yo soy su herencia. Entonces, la tribu de Levi tenía como herencia no una tierra, no un pedazo de tierra, pero a Dios. Lo suave de esto, sí, con lo que quiero cerrar, es de que hay otra tribu, sí, que también son tribus de sacerdotes, que el Señor mencionó, y es la iglesia. Sí, la iglesia de Cristo también somos llamados sacerdotes del Rey Altísimo junto con ellos. Sí, sería una forma de entender quiénes somos como la iglesia. Sí, y nuestra herencia también es Dios. Y eso es algo muy bonito de entender. No necesitamos ningún pedazo de tierra, no necesitamos estar aferrados a este mundo, porque nuestra herencia es Dios. Sí, en Jesús está la fuente total de nuestra herencia, es todo lo que ocupamos, y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces vamos a ponernos en oración, vamos a ponernos en la mano del Señor. Dios maravilloso, nosotros creemos que tú estás aquí. Creemos, Señor, que tú nos has
movido a venir a tu presencia, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender, a discernir tu palabra, para que sea algo muy claro esta noche, el mensaje que tú tienes de tu palabra personal a cada uno individual, y danos, Señor, el poder para practicarla, para ponerla en nuestras vidas, Señor, y entonces ser unos que crecen en el Espíritu de acuerdo a tu palabra, llenos del Espíritu Santo. En ti confiamos, Señor, dirígenos, te adoramos, gracias por estar aquí, guíanos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, gloria a Dios. Entonces, así comenzamos. Voy a leer el versículo 1 y vamos a ver qué podemos discernir, qué es lo que el Señor nos va a decir acerca de este versículo. Porque el versículo 1 es como el cuadro, ya lo leí, pero lo voy a leer otra vez. Es como el cuadro, es como los cimientos de lo que es la carta. Otra vez les digo, esta carta nomás va a estar hablando de muchos nombres y de muchas tierras. Vamos a leer la mayoría de todo, pero no todo, porque hay, en todo esto hay una idea, hay una aplicación mucho más efectiva para nosotros. Todavía de la carta, pero vamos a ver la idea principal y vamos a tomar lo que a nosotros nos corresponde para que también nos pase como a ellos les pasó. Vamos a ver. El versículo 13, capítulo 13, versículo 1 dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Yo puse acá, más o menos Josué andaba, haciendo bien las cuentas, como en unos 100 años. ¿Okay? Y es Dios quien le dice que ya está viejo, pero que aún hay mucho que hacer. Yo creo que debemos poner atención a este cuadro, pues al ver a Josué ya viejo, podríamos pensar que simplemente celebraría con gran alegría su conquista y aún se empezaría a preparar para su retiro. Pero no es así. Dios siempre tiene más. Ningún hombre, quien quiera que sea este, puede decir: ya conozco todo, ya sé lo suficiente, especialmente cuando hablamos de Dios y de su palabra. Yo creo, hermanos, que el pastor Vernon McGee dijo algo que no sé si sea muy bueno o no, pero él dijo, cuando ustedes oigan a una persona que diga: yo ya conozco todo, yo ya viví todo, yo ya tengo toda la Biblia en mi cabeza, yo ya entendí todo, conozco a Dios por completo, no necesito más. Él dice: este hombre necesita ser fusilado. ¿Sí? Porque ya no tiene nada más que hacer, lo cual nadie puede decir eso, y el que lo diga es un hombre falso, ¿sí? Porque nadie puede conocer todo de acuerdo a Dios. Si conocer a Dios es la vida eterna, dice la palabra de Dios. Si alguien pudiera, le puse un ejemplo, digamos que si alguien pudiera decir: llegué a la meta, alcancé el objetivo, tendríamos entonces que decir, fíjate muy bien, tendríamos entonces que decir que esta persona se dio por vencido. Si alguien que dice ya llegué a la meta, es porque no quiere continuar. Si Josué tenía 100 años y Dios le dijo: hay mucho más que aprender, hay mucho más a dónde ir, hay muchas más cosas que hacer, hay mucha tierra por poseer. Si ya habían poseído toda la tierra y Dios le dice: Josué, no es tiempo de descansar, todavía hay muchas cosas que hacer. Tu misión va a cambiar, la forma que tú ves las cosas va a cambiar, pero hay muchas cosas que hacer todavía, y eso mismo nos dice a nosotros. Porque la meta de cada cristiano, digamos, es Jesús, y el objetivo es la vida eterna en Él. Esto es, en su presencia. Cuando Él regrese o vayamos a Él, ese sería, digamos, que la meta verdadera. Es en la primera carta de Juan, es donde estamos estudiando, y es en el capítulo 3, versículo 2. Dice que ahorita somos hijos de Dios, sí, pero no se ha dado a conocer lo que vamos a hacer cuando lo veamos, cuando estemos en su presencia y seamos tal como Él es. ¿Sí? Cuando se nos revele la presencia de Dios, quien Él es, y luego seamos como Él es. ¿Sí? Esa va a ser, digamos, la meta verdadera. Ese es donde queremos llegar. Queremos vivir como cristianos, ser hijos de Dios. Imagínate, dice que ahorita somos hijos de Dios, pero todavía no se nos ha dado a conocer lo que vamos a llegar a conocer cuando lo veamos a Él tal como Él es y seamos semejantes a Él. Yo lo oigo ese versículo y digo: wow, qué cosa tan maravillosa. Si
Si yo estoy feliz de ser hijo de Dios. Ahora, en el ser hijo de Dios es importante porque toda la gente se pone ese título. Todos somos hermanos. Pues, ¿hermanos de qué? Todos somos creación. Sí, pero la Biblia dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan que solamente el que lo reciba puede tener la autoridad, la potestad de que Dios le llame hijo. Sí, solamente el que reciba a Cristo. Entonces, no todos somos hijos de Dios, no toda la humanidad es hijos de Dios. Toda la humanidad, junto con los árboles y con los pescados y con las estrellas, somos creación de Dios, eso sí, pero para ser hijo de Dios ocupas tener a Jesús. Ocupas de proclamar que tú eres en Cristo. Fíjate bien, en Cristo, para que tú llegues a ser hijo de Dios. Pero dice ahí, aún no se los voy a leer porque no quiero errarle en las palabras. Estoy seguro que lo estoy diciendo bien, pero es mucho más poderoso si lo leemos de lo que dice, como dice la Biblia. Primera de Juan, en el capítulo 3, y yo estoy diciendo que es en el versículo 2. Mira, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Como te digo, nomás ser hijo de Dios ya es una gloria. Sí, ese sería mi meta, digamos. Sí, pero ya somos hijos de Dios porque seguimos a Cristo Jesús. Sí, ve, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! ¡Qué gloria tan maravillosa! ¡Qué misterio tan divino! Y esa es nuestra realidad. Sí, un día vamos a tener la meta cumplida, el objetivo hecho, realizado, sí, pero todavía no. Pero todavía no, no importa cuánta edad tengas, si ya tienes 100 años como Josué, sí, o tengas 10 años o 15 años, sí, si ya llegas a ser hijo de Dios, ya estás en este plan. Pero todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer cuando lo veamos a Él, cuando estemos en su presencia, como dije aquí, cuando vayamos a Él, que sea que muramos, o cuando Él regrese y estemos en su presencia y seamos raptados y nos encontremos con Él en las nubes. Y luego vamos a ser semejantes a Él. Gloria a Dios. Maravilloso. Sí, nunca termina. Y para conocerlo necesitamos la vida eterna. ¿Te imaginas? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Puse acá. Esto es en su presencia. Cuando Él regrese vayamos a Él. Pero mientras estemos en el mundo, siempre habrá algo más que Dios quiere que conozcamos. Hay un lugar que Dios quiere que vayamos. Hay algo más que Dios nos quiere enseñar. Dios tiene cosas que no hemos gozado todavía. Sí, todavía hay más. No hemos llegado al final, no hemos llegado a la meta. Todavía hay más. Le dijo Dios a Josué y nos dice Dios hoy mismo. Todavía hay más. Dice que todavía hay algo más que obedecer. Tenemos que encontrar todavía cosas que Dios quiere, a las cuales nos tenemos que someter. Pablo dijo en Filipenses 3, y voy a leer de versículos 12, 13 y 14, que hay 3 versículos. Pablo dijo esto, dice, no que lo haya alcanzado ya. Y si Pablo no lo alcanzó, diga la meta, como estamos diciendo, yo mucho menos. No sé si tú seas más importante que Pablo, pero a este punto yo confío que Pablo era un buen cristiano, un seguidor de Jesús, un elemento que Dios escogió efectivo, sí, y él dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, si logro tomar, agarrar, si logro asir aquello para lo cual también para lo cual fui también nacido por Jesús, por Cristo Jesús. ¿Sí? Él no dice que no ha logrado obtener, ¿sí? Tomar para lo que Jesús lo tomó a él. Y luego dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y expandiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, si Pablo está queriendo ir y tener
esta meta, así que no la ha llegado a tener todavía. Sí, el evangelizador de evangelizadores, el gran apóstol Pablo, está diciendo que quiere ir a la meta. Dice, no me importa qué ha pasado en mi vida anteriormente, ya sé que no he llegado. Hay un refrán que un día escuché de alguien famoso que dijo, yo no sé, dice así, yo no sé si, a ver, ya se me olvidó cómo va, pero ahorita va, a ver si me acuerdo, ahorita va. Dice, yo no sé si ya llegué a ser lo que Dios quiere, pero ya no soy el que antes era. Sí, yo estoy seguro que nosotros ya no somos los que éramos antes, aunque todavía no hemos llegado a ser lo que Dios quiere que seamos. Sí, todavía hay mucho más para hacer. Pero una cosa, tenemos que estar seguros, y si no, tenemos que asegurarnos que ya no somos los que antes éramos. Aunque el camino, sí, la meta está delante de nosotros. Olvidarnos de lo que éramos, proseguir a la meta. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Antes de esto, antes de que Pablo dijera esto, Pablo también dijo algo que era muy importante. Y él dijo, ya no me importa nada más. Lo único que necesito es Jesús. Pablo dijo esto. Pablo dice, todo lo que yo era, lo que yo tenía, no me interesa. Lo único que quiero es Cristo. Dice Filipenses 3 del 7 al 8. Dice, por cuantas cosas eran para mi ganancia, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sí, así de sencillo. Nada me importa, no quiero nada, nomás quiero a Jesús. Es todo lo que quiero. No me importa nada, Pablo dice, solo quiero el amor de Cristo, conocerlo. Hermanitos míos, les prometo que servir a Dios es lo más emocionante que puede existir. Es un gozo que nunca termina. Es la experiencia más maravillosa que el ser humano puede tener. El mayor evento en la vida del ser humano es vivir estando en Cristo Jesús. Sí, que tu vida normal esté meciéndose en el cuerpo de Jesús. Sí, en la vida, que Jesús menee tu vida para allá y para acá y tú ahí sirviéndolo en Él, viviendo, sirviendo en Él. No hay una cosa más hermosa. Muchos cristianos tal vez entiendan esto y disfruten eso. Si no, necesitamos acomodarnos en el lugar de privilegio de servir al Señor y andar en ese. Para mucha gente no entienden esto. Sí, y no se les hace cosa grande. Tal vez porque no conozcan a Jesús. Tal vez porque han oído de Jesús, pero no lo tienen, no lo sirven. Sí, Pablo dijo, no me importa nada. No quiero nada, solamente quiero su amor. Solamente quiero su amor. Yo creo que estando tú en la presencia de Jesucristo, ahorita mismo, sí, conociendo todo lo que Él hizo por nosotros, conociendo que dijo Él, voy a estar contigo cada día hasta el fin del mundo. Sí, yo creo, hermanos, que el tener fe, sí, te libra de tantos temores, te aparta de tantos pecados, te quita tantos problemas, porque ahora dependes por completo en Él. El otro día me preguntó una persona que no es salvo todavía, pero hizo una pregunta súper válida y me dijo, entonces ustedes como cristianos no le tienen miedo a la muerte. Le dije, le tenemos miedo a la muerte porque vamos a extrañar a personas, o si se nos muere alguien, por ejemplo, familiares muy queridos de nosotros, sí, y luego sabemos que ya no lo vamos a ver, es una clase de temor, ¿verdad? Pero en sí, personalmente nosotros estamos esperando a Jesús. Entonces queremos verlo a Él. Es un temor diferente a la muerte, pero luego me preguntó esto y ese es mi punto. Él dijo, ¿ustedes todavía creen en brujerías y en espantos? ¿Verdad? Y
déjeme le digo algo que yo creo completamente en mi corazón, de acuerdo a la Biblia. Yo no temo a brujerías y a espantos, ¿sí? No le temo al diablo. Te voy a decir por qué. Porque con Cristo en mí, los espantos se espantan de mí. Se los prometo. Si no hay una cosa tan maravillosa que tener a Cristo en ti. Porque dice en la Biblia que el diablo también cree en los demonios, pero cuando ven a Dios, les tiemblan las corvas. Entonces, si tú estás en Jesús, ni brujerías, ni el chamuco, ni los demonios, en vez de que tú les tengas miedo, ellos te tienen miedo a ti, porque tú, dice la Biblia, es más grande el que está en ti que el que está en el mundo. Hermanos de mi corazón, tener a Jesús es, como dije aquí, la experiencia más gigante que el hombre humano puede experimentar en su vida. Sí, es maravilloso ser de Jesús. Es increíblemente glorioso que un humano ahora esté metido en la divinidad del Hijo de Dios y viva así todos los días. Prométanme que lo van a meditar. Es tan maravilloso. Los que ya somos cristianos, y si no has decidido todavía seguir a Jesús, tómalo en consideración. Porque vivir la vida en Cristo es sumamente maravilloso. Es increíblemente glorioso en comparación con la felicidad que el hombre busca. Te lo prometo. Es más grande que la felicidad que el hombre busca sin Dios. Digamos, la gente del mundo busca una felicidad, ok, esa felicidad nunca va a llegar a tener ni siquiera el 10%, digamos, ¿sí?, de lo que es estar en Cristo Jesús. Estar en el eterno, en el que te creó, en el que conoce todo de ti y tiene el futuro en sus manos como si ya hubiera pasado. Es simplemente una paz tremenda. Es un gozo increíble ser de Dios. Sigo. Pablo lo descubrió y lo expresa muy claro. Nada quiero, solo a Jesús. Nada quiero, solo a Jesús. Josué, a sus 100 años, no puede ir a la guerra, pues ya no es hábil para pelear. Pero Dios le pone otra tarea. Administra al pueblo, le dice. Dales la tierra que les toca y que ellos destruyan a los cananeos que quedan. Al fin y al cabo, junto con la orden de conquistar, Dios también le había mandado repartir la tierra. Eso está en Josué 1:6, al principio de la carta, del libro, cuando le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Sí? Entonces, no es que Dios no le había dicho esto a Josué, ¿sí? Josué ya lo sabía. Ahora que Dios ya le dio toda la tierra, ahora le va a tocar repartirla, ¿sí? Algo que ya no es, digamos, ya no tiene que agarrar la espada e ir a matar a otros, sino que ahora ya está más viejo, tiene una libreta a lo mejor, un mapa, ¿sí? Y luego va a repartir la tierra como Dios le vaya diciendo. Josué murió, ¿sí? Más o menos se puede sacar la edad de Josué por esta razón, porque muere a los 110 años. En la misma carta de Josué, en el capítulo 24. Entonces, él muere a los 110 años, dice Josué 24:29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Yo creo, hermanos, que esto es muy importante para nosotros, porque realmente Dios tiene cuidado de nosotros, como dice la Biblia. Sí, yo creo que el que Dios le haya dicho a Josué, sí, personalmente, que haya dicho: Josué, tú tranquilo, deja la espada a un lado. Sí, no te preocupes, ya no tienes que ir a matar a nadie. Aunque hay mucho trabajo, yo te voy a dar otro trabajo más calmadito, más relajado. Sí, vente por acá. Sí, y yo creo que esta forma de trato, sí, porque estamos viendo, acuérdense que estamos viendo aplicación en los estudios, porque de la tierra que ellos estaban conquistando, de los pueblos, pues poco sabemos. Sí, la mayoría de comentarios hablan de dónde estaba ubicada esta ciudad, quién vivió ahí, cómo la sacaron. Y yo estaba leyendo todos los comentarios y digo, pues no nos interesa tanto eso. Sí, si estuvieran diciendo de tu país, de tu lugar natal, de tu pueblo natal, y conocieras todos los rincones y este cerro y qué, tal vez sería más interesante. Pero aunque te digan, había tantas personas, este cerro estaba tan alto, se cosechaba esto y esto, pues no nos da nada. Sí, entonces la idea principal no realmente es cada pueblo que conquistaron, pero la idea principal es
el trato de los hombres con Dios, sí, el trato de Dios con los hombres. Dios va y le dice a Josué, Josué, tranquilo, ya no tienes que ir a sacar a nadie. Aunque hay mucho trabajo, te voy a dar otra tarea. Sí, Dios tiene cuidado de nosotros. Sí, yo creo, hermanos, que necesitamos saber esto, conocer, entenderlo, porque nosotros nos preocupamos de más. Yo soy bien preocupón, estoy preocupado por qué voy a hacer, que no quiero estar en la vida y luego y no tener un plan. Sí, pero está bien tener un plan, pero está mucho mejor depender de Dios. No es que seamos unos irresponsables y no preparamos nada para el futuro, sí, pero yo creo que si estamos en las manos de Dios tenemos que preparar las cosas para el futuro confiando en Él. Sí, estando con toda seguridad que Él va a tener cuidado de nosotros, como dice la Biblia. ¿Dónde? Ok, aquí, 1 Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la Biblia. Entonces tenemos que relajarnos, tenemos que dejarle nuestros problemas, nuestra ansiedad, nuestras luchas a Dios. Tenemos que seguir luchando, sí, pero confiando en Él. Él es el que nos va a ganar las batallas. Él es el que va a ganar nuestras guerras. Él va a conquistar nuestras tierras. Entonces hay que confiar en Él. Disfruta cada día, porque cada día es incierto. Confía en Dios. Sí, cada día no sabes qué va a pasar cada día, pero si dice, Señor, se los prometo, yo todos los días le digo, Señor, en tus manos estoy, dirígeme como tú quieras. Sí, y se los prometo que cuando dices eso, te sientes completo. Hay una felicidad en ti, una paz tremenda, porque estás en las manos de Dios. Digamos que te machuca un elefante cuando sales de tu casa y te mata. ¡Qué a gusto! Sí, porque si ese es el plan de Dios, entonces te vas al cielo. Si estás en dependencia total de Dios, no importa lo que pase en el día, tienes paz. Tienes paz, porque estás en su voluntad, estás en su plan. Entonces es una buena costumbre, es una buena forma de vida, diciéndole, Señor, yo me entrego a ti. Lo que soy, lo que pienso, lo que digo, todo lo que soy es tuyo, dirígeme, estoy en tus manos. Confiamos en Dios y lo que pase es obra de Dios. Se los prometo que es una buena forma de vida. Yo la practico todos los días. Versículos 2 al 6, voy a leerlos para que vayan entendiendo cómo está la cosa. Dicen el 2 al 6. Esta es la tierra que queda. Todos los territorios de los filisteos y todos los de los gesureos. Desde Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaleo, el Ascaloneo, el Geteo, el Ecroneo, también los Heveos y todos los que están bien feos. ¿Verdad? Hasta ahí, porque es nomás hablar de lo mismo, pero yo puse acá de estos versículos. Déjame leer el 6. Habla de todo eso, de por la tierra, el sur de la tierra, de los cananeos, todo eso, pero el 6, versículo 6 dice, todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotmaín, todos los sidonios, y luego dice Dios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. ¿Qué dice Dios? Josué, envíalos, que cada tribu destruya o entre y tome posesión de la tierra. Dice ahí, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Es Dios el que les dio la tierra, es Dios el que se los va a dar, es Dios el que lo está prometiendo. ¿Por qué dudar? ¿Por qué dudar? Si el problema no es que Dios no lo vaya a hacer, el problema es que nosotros querramos ayudarle a Dios o simplemente no queramos la ayuda de Dios. Y ahora hagamos todo lo contrario a lo que está haciendo Dios y luego nos quejemos diciendo, Dios no lo hizo. Cuando nosotros nos volteamos por otro lado y nos apartamos de lo que Dios quería hacer, de lo que Dios estaba haciendo. Sí, hermanos, Dios, si usted confía en Dios, si nosotros confiamos en Dios, Él tiene cuidado de nosotros. Él nos ama. Todo lo que hay, todo lo que Él ha hecho es por nuestro bien, solamente, exclusivamente. Puse acá,
dice en el versículo 6, dice, esta es nuestra respuesta. Yo los exterminaré. Esto es, yo me encargo de todos tus problemas. Sí, en aquel tiempo eran las tribus llegando a tomar posesión. En este tiempo es tantas cosas que el hombre y la mujer tenemos. Como, por ejemplo, guardar un mal sentimiento, guardar un rencor contra alguien. Sí, yo creo, hermanos, que o tener envidia de alguien, o tener no sé, tenemos tantos sentimientos pecaminosos los humanos, vivir en ansiedad porque codicias lo que otro tiene. Sí, hay tantos problemas que el hombre tiene, sí, que si nosotros no dejamos que Dios lo haga, entonces nosotros nunca vamos a poder quitárnoslos. Porque nosotros no somos piezas para el enemigo. Pero el Señor dice, yo los exterminaré. Y lo dice con toda claridad, sin esconder nada, nos lo dice a nosotros. Tenemos que dejar que Él mate a nuestros enemigos. Tenemos que relajarnos y aventar nuestra ansiedad a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Se los prometo que eso va a mostrar si tienes fe o no. Esto va a mostrar si tienes fe o no. Yo los exterminaré. Confiar en Dios puede ser algo confuso, porque alguien puede decir que si a Dios le interesa solo la vida de los pastores, porque son los pastores que dicen, y Dios me está guiando, y Dios me está protegiendo, y luego Dios me llevó, o los misioneros que tienen toda la confianza en Dios, y luego se van a lugares inhóspitos, ¿sí? Y luego allá sobreviven, y entre gente que no quiere, tal vez entre tribus que ni hablaban español. Me acuerdo cuando fui a Perú que dijeron que los primeros misioneros que iban a las tribus de lo que es la selva, muchos murieron, sí, porque los indígenas de ahí eran personas que eran bien celosos de su territorio, y llegaban esas personas queriendo evangelizar y los mataban, sí, les mochaban la cabeza y la hacían chiquita, sí, y todos ellos, muchos misioneros, salieron de ahí hasta que los conquistaron, y ahora hay muchísima gente en toda la selva que ama a Dios increíblemente. Yo me vine de ahí gozoso, con ganas de ser como ellos, porque tienen una fe limpia. Sí, ahora, lo que estoy diciendo es, ¿qué será que Dios nomás ayuda a los misioneros? ¿Qué será que Dios pone atención más a los pastores, a la gente que está en esas posiciones? Ahí te va, yo puse acá. O tal vez Dios nomás ayude a los que están a punto de morir. Sí, no, vamos a ver, yo puse acá. Hermanos, a Dios hay que pensar bien esto, porque una respuesta tan sencilla a un problema tan grande. ¿Okay? A Dios le interesas tú cada momento. Échale el lápiz, si piénsalo, medítalo, si tú crees que a Dios le interese que tú escojas comerte una piña o quieras comerte mejor una galleta. Y luego dices, yo creo que a Dios no le interesa. Pues yo creo que sí. Yo creo que a Dios le interesa qué vas a decidir. ¿Sí? Y si le pides ayuda, Él te va a decir lo mejor que sea para ti. Sí, lo mejor tal vez era la galleta, tal vez era la piña, tal vez lo que Dios, sí, tienes que tomar en consideración a Dios, porque a Dios le interesas tú cada momento de tu vida. No más cada momento de tu vida, tú le interesas. Ni pienses, es que Dios ayuda más a aquel, o Dios ayuda más a este. Sí, Dios te está dando a ti un lugar especial en su vida. Murió por ti. Sí, dejó que lo golpearan hasta destrozarlo por completo y colgarlo en una cruz muerto. Por ti, porque te ama. Piénsalo. Piénsalo, porque es el amor de Dios que nos va a transformar. Es el amor de Dios, de acuerdo al Evangelio, que nos va a hacer volver a nacer, que nos va a cambiar la vida. Es el amor de Dios. El Evangelio está basado en el amor de Dios, en su gracia. A Dios le interesas tú cada momento. Confía en Él. De continuo confía en Él. Amén. ¿Sí? Eso hay que hacer, hermanos.
versículos del 7 al 13. Déjenme leer un poquito de lo que dice allá. Dice, reparte pues, ya dije, pero bueno, déjenme leer un poquito. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Porque los rubenitas y los gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, de los cuales les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Desde Aroer, lo ya explica desde dónde se la dio hasta dónde se la dio. En el versículo 13 dice, más los gesureos y los macateos no los echaron los hijos de Israel, sino Jesús y Macá habitaron entre los israelitas hasta hoy. Sí, esta porción dice que a los jesuritas y a los macaeos, macateos, estos no los destruyeron, no sabemos por cuál razón, Dios es soberano, pero a esos no los sacaron de las tierras que estaban del otro lado del Jordán. Ellos se quedaron allí junto con los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés. Dice, Dios nos instruye a ser obedientes y a ser emprendedores. Nos deja que batallemos, sí, Él quiere que nosotros entremos a la batalla, que nos preparemos, que crezcamos en el Espíritu, que seamos personas maduras, que seamos personas con juicios congruentes, sí, porque esa es la única forma que Dios tiene para que crezcamos, sí. Si Dios hace todo por nosotros, sin nunca usarnos a nosotros para resolver ningún problema, entonces no tendríamos ningún tipo de capacidad de nada. Como dicen, solamente vas a tener fe cuando confíes en Dios en un gran problema. Sí, cuando un problema se te venga en el camino y luego tú confíes en Dios y digas, Señor, yo confío en ti, yo espero de ti, confío en tu misericordia. Cuando se termine el problema, te diste cuenta, sí tengo fe. Confié en Dios, salí adelante, sí, pero si no hay ningún problema nunca, sí, entonces, ¿cómo vas a saber si tienes una fe verdadera? ¿Cómo vas a saber si tú dependes de Dios, si nunca hay ningún problema? Entonces, Dios permite que tú entres a las batallas y que ganes las batallas, porque cuando las ganas, entonces sabes que tienes fe, que eres una persona madura en la fe, que estás creciendo, que eres una persona que va madurando en el conocimiento de la verdad, del conocimiento de Dios, en su poder, lleno del Espíritu Santo. Sí, hay tantos beneficios que tienes cuando tú logras vencer en las batallas. Obviamente que éntrale a las batallas, sí, éntrale a quitarte los rencores, a quitarte el tufo que tienes contra otras personas, tal vez tu vicio, tal vez tu coraje, tal vez tu vanidad, tal vez, no sé, la inmoralidad que habita en tu corazón, la perversidad, sí, éntrale con ganas a vencer estas contrarios, esos pueblos contrarios que están en tu vida, sí, pero confiando que ya Dios te dio la victoria. Sí, tenemos que entrarle a la guerra sabiendo que Dios nos va a dar la victoria. Sí, si no, entonces ¿dónde está la fe, pues? Sí, si nosotros no experimentamos el someternos a la palabra de Dios, el triunfar en cuanto a tus cosas que tú sabes que te dominan y que te bajan de la fe, sí, como el rencores, todo eso, moralidad, sí, ¿cómo vas a saber que tienes fe si nunca peleas, si nunca ganas? Si no lo haces, te vas a quedar con ello. De acuerdo a esto, de acuerdo a Dios, tú tienes que entrarle a las peleas. Tú tienes que estar preparado, tú tienes que pelear para obtener la victoria. Aunque ya la victoria está dada, si no la peleas, Dios no te la da. Así es, así de sencillo y así de claro. No importa qué grande sea tu enemigo, si tú lo peleas, vas a ganar. Pero no importa qué chiquito sea el enemigo, si no lo peleas, entonces te vas a quedar derrotado, con un enemigo que apenas se ve, ¿sí? Y que era muy fácil de vencer. Entonces necesitamos pelear, entrarle a la batalla, porque ya Dios nos dio la victoria, pero tenemos que pelear. Él quiere que lo hagamos. Puse acá, Él de ninguna manera nos va a abandonar o nos va a desamparar. Él dice eso. No te abandonaré, no te dejaré, ni te desampararé. Él corre con nosotros. Él corre con nosotros. Él quiere asociarse con nosotros en las batallas de la vida. Porque Él quiere que nosotros, así de sencillo, en nuestra lucha probemos a qué sabe la victoria, la gloria.
Sí, es increíble. Te prometo que es hermoso el plan de Dios. Él es todo conocimiento, absolutamente sabio, y Él quiere que así suceda. Ve lo que dice en el Salmo 23, nomás en los versículos 3 y 4. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sí, es tan cuidadoso y tan amoroso el Señor. Dice en el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sí, te van a animar. El Señor está allí para fortalecerte, para decirte, échale ganas. Sí, Él es el Todopoderoso, pero quiere que tú andes en esos lugares peligrosos y luego darte la victoria. Que triunfes sobre esos problemas que no te dejaban dormir, que no te dejaban ser feliz. Dios dice que sigas la verdad y la verdad te va a hacer libre. Sí, hermanos, yo les confieso, es maravilloso saber esto y experimentarlo. Yo lo he hecho y es tan hermoso, es tan precioso, tan vívido, tan real, ¿sí? Que cuando lo haces dices, ¿por qué no lo hice antes? Hay gente que vive atormentada toda su vida por un problema y cuando lo topa, cuando lo enfrenta en el poder de Dios, ya ni parece el problema que estaba antes. ¿Sí? Lo libras como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Ya ni te acuerdas que era un problemón. Te tenía traumado un problema que estaba tan sencillo, pero tenías que toparle, tenías que ganarle, tenías que vencerlo, tenías que hacerlo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Del versículo 14 hasta el 32, vamos a hablar de la heredad. Si no lo voy a leer todo, voy a leerles unos versículos solamente. Es del 14 hasta el 32. ¿Y de qué va a hablar? Va a hablar de la heredad que Moisés le dio a Rubén, que era el hijo mayor de Jacob, y luego a Gad, la heredad, habla de los límites y dónde se le iba a dar, y luego va a hablar de la heredad que le tocó a la media tribu de Manasés, pero también dice, vamos a ver ahorita, pero dice que también a un hijo de Manasés lo heredó, sí, y ahí se vuelve un problema porque Manasés no es hijo de Jacob, Manasés es hijo de José, pero como Rubén hizo algo muy malo con su papá, hizo un pecado muy grande, entonces Dios le quitó ¿cómo le llaman a esto? El ser primogénito a Rubén, que le tendría que tocar doble porción, pero porque él hizo un pecado contra su papá. Entonces Dios bendijo a José. No es el mero menor porque el menor es Benjamín, pero este José, que es el soñador, el que sus hermanos lo agarraron y lo hicieron pensar a Jacob que lo habían matado un animal y todo esto, y después se convirtió él en el príncipe de Egipto, sí, en el rey de Egipto, sí, y esta es la razón, o más bien el segundo del faraón de Egipto. Ahora, el hijo de José, de este José el soñador, es Manasés. Y Jacob le quitó la primogenitura a su hijo mayor, que era Rubén, y se la dio a José. Y ahora José va a tener doble porción y por eso le va a dar tanta tierra. Vamos a ver cuánta tierra le dio, pero también va a heredar como si fuera hijo al hijo de Manasés. Sí, entonces, todas son cosas que pasaron en la Biblia, son importantes de saber, sí, pero es súper hermoso aplicarlo a nuestras vidas. Sí, acuérdense ustedes, Jesús es no solamente el unigénito Hijo de Dios, esto es no el primogénito, pero el unigénito. Dios no tiene más hijos, es uno, y en ese tú y yo estamos. Sí, y toda la heredad, toda la gloria, toda la victoria que Jesús tiene, si tú estás en Jesús, también la tienes. Es una herencia magnífica, nuestra herencia es Jesús. Es nomás de tomarla, es nomás de saberlo. Eso es la fe que nosotros debemos de tener, porque ningún cristiano, porque tenemos tanta herencia, podemos estar deprimidos. Sí nos deprimen los diferentes problemas de la vida en este mundo, pero sobre todo eso tenemos que tener la fe que nos da este gozo tremendo, que es la verdad de la Biblia, ¿sí? La cual nos bendice en lo espiritual, y cuando estás bien bendecido en lo espiritual, entonces tu vida lo muestra. Tienes una paz. Jesús dijo, la paz que yo les doy no es como la que el mundo da. Es una paz inentendible, que el mundo no entiende, pero es una paz mucho más grande que la que el mundo da. Entonces, estar en Él espiritualmente te hace estar, digamos que un gigante físicamente.
Esa es la manera que Dios nos trata a nosotros. Yo puse acá, voy a leer versículos 14 y 15 primero y ahí les va. Dice el 14, pero la tribu de Levi no dio, pero a la tribu de Levi no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Como les he dicho, como dije al principio, a la tribu de Levi no le da tierra, pero los sacrificios que le dieron a Dios, ¿sí?, de todas las ofrendas, de ahí Dios le iba a dar a Levi. ¿Sí? No es que la gente le diera a ellos, sí, pero se lo dan a Dios y luego Dios se lo da a los hijos de Levi, a la tribu de Levi. Dice en el versículo 15, Dios dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y luego continúa hablando todo lo que es con referencia a la tribu de Rubén. Ahora déjenme les leo del 22 al 23. Dice, también mataron a espada a los hijos de Israel, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Dice en el 23, y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Sí, desde el 14 hasta el 23 se habló de Rubén aquí en esto, lo cual no fuimos, pero ya dijimos, toda la heredad de Rubén. Algo importante de toda esta repartición es que este Baal, no sé si se acuerdan quién era Baal, pero es el que hizo pecar a Israel, es el que una burrita lo llevaba y luego la burra le empezó a hablar porque este Baal era un falso profeta. Si no quería ir a donde Dios lo quería mandar, y el ángel se le ponía enfrente y la burra lo entendía, pero él no, y le estaba pegue y pegue a la burra hasta que la burra dijo, ¿por qué me estás pegando? ¿Sí? Entonces, aquí este Baal que le fue a decir a Barak, a este rey Barak, cómo destruir a Israel, y es llevándole todas las mujeres y pervirtiéndolos, ¿sí? Aquí lo mataron. Sí, es una forma de que Dios lo presume aquí. Sí, que los hijos de Israel, cuando llegaron a la tierra que les había prometido, mataron pues a este falso profeta, que es lo que acabamos de leer en el versículo 22. Déjame ver si puse algo de eso acá. Dice, se menciona la muerte de este adivino Balaam, porque este llegó a ser sinónimo de corrupción hasta hoy. Sí, este Balaam hizo todo eso por dinero. Un versículo que habla de él, hay muchos en la Biblia, porque cuando se habla de Balaam se habla de corrupción, de alguien que hace algo que es corrupto por ganar dinero. Segunda de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Sí? Amó el premio de la maldad. Alguien que hace algo malo, aunque sabe que es malo, pero por dinero. Entonces, ese sería uno del club de Balaam, ¿verdad?, a cual mataron allí, donde iba a heredar a Rubén. La heredad de Gad, dice en el versículo 24, Dios mismo se dio a sí mismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. Dice, y la heredad de eso, y luego habla todo de cómo le va a dar la heredad, los límites de la ciudad y todo eso. Dice, y luego dice, y la heredad de la media tribu de Manasés fue enorme, pues en la bendición de Jacob trató como primogénito a José en lugar de a Rubén. Y eso está en los versículos 30 al 31. Déjenme lo leo. El territorio de ellos fue desde Mahanaín, todo Basán, todo el reino de Og y del rey Basán, todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones. Sí, como dije, lo que le tocó a la media tribu de Manasés era muchísimo más que lo que le habían dado a Rubén y muchísimo más que lo que le habían dado a Gad. Dice todavía, y la familia de Galad y Astarot y de Edrei, ciudades del reino de Og, en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Sí, no solamente estaba dándole un montón de 60 ciudades a Manasés, pero a Maquir, que era hijo de él, también le estaba dando propiedades. Obviamente que Manasés, como ya dije, es hijo de José, no era de los hijos, pero ahora a Maquir, hijo de Manasés, también están heredando, simplemente porque lo consideraron primogénito de Jacob. Maquir, hijo de Manasés, también heredó. El versículo 33 solito, déjame se lo leo. Dice, que es el último, dice, más a la tribu de Levi no dio Moisés heredad, otra vez, más a la tribu de Levi no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos,
como Él les había dicho. Entonces, en el versículo 14 ya habíamos anunciado que los levitas no iban a tener heredad, pero acá explica que la heredad de los levitas es Dios mismo. Entonces, puse acá dice en el versículo 14, lo dice, aquí lo afirma, que la tribu de Levi no recibió tierra en heredad, porque fue la tribu sacerdotal. La herencia de ellos es Dios, hermanitos, igual que a nosotros. A ver, espérame. Veo, nomás hay que, voy a ver, ahí va. A ver si yo soy ya mejor, porque se estaba oyendo medio feo. Ahí está. Entonces, ahí te va. En donde estábamos, dice, porque la tribu de Levi era la tribu sacerdotal. La herencia de ellos es Dios. Dice aquí, hermanitos, eso es, como ya dije en el principio, saber que una tribu de las 12 tribus no recibió herencia. Dice uno, pero ¿por qué? Si todos eran hijos, todos deben ser iguales. Bueno, pues Dios escogió a esta tribu para que le sirvieran a Él, para que fueran sus sacerdotes, cuidaran el templo, se encargaran de las cosas del santuario, ¿sí? Y llevaran la palabra. ¿Sí? Era un sacerdote levita. ¿Sí? Entonces, como esta tribu, que la herencia de ellos era Dios, igualito que nosotros, quienes también nosotros somos llamados sacerdotes del Altísimo en la Biblia. En primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros somos la tribu que la heredad de nosotros es Dios, es Jesús. Como Pablo dijo, entonces a mí ya no me importa nada, yo solamente quiero a Jesús. Y yo digo lo mismo. Fíjate, dice la Biblia, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. Dios dice que te vendrá por añadidura. Sí, si nosotros nos olvidamos de todo lo que pensamos que necesitamos y nomás buscamos al que nos favorece, ¿sí? Al que si tenemos su amistad nos concede su favor, ¿te imaginas? Hermano, le estamos gerrando por completo. Queremos que Dios nos dé, y si no nos da, entonces no es real. Queremos que nos dé una casa, queremos que nos dé salud, queremos que nos dé todo, y le decimos, Señor, si eres real, hazme esto, dame tal cosa, dame este don espiritual, dame esto. Sí, cuando Dios lo que quiere, fíjate, piensa esto, lo único que Dios quiere es tu amistad, es que tú valores su amor, que le digas, Dios mío, te amo. Como Pablo dijo, no me importa nada, ni quiero nada, yo solamente te quiero a ti. Sí, se los prometo que nosotros, si no entendemos, vamos a seguir gerrándole siempre. Sí, buscad primeramente el reino de Dios, su persona, su justicia que es por gracia, no te la ganas. Sí, y todo lo demás que Él sabe que ocupas, va a llegar por añadidura, va a llegar por lo normal, porque si tú estás con Él, Él es el Todopoderoso y te ama. Sí, no hay nada difícil para Dios, no hay nada imposible. Él es el Rey. Tú ocupas de disfrutar estar en su presencia. Sí, en el cielo hay plenitud de gozo y delicias constantes para siempre, porque estamos en su presencia. Como dije hace rato, servirlo aquí es maravilloso, es increíble, es una experiencia sin igual. Pero estar con Él para siempre, en su presencia, cuando lo veamos tal como Él es y seamos semejantes a Él, no hay igual. Sí, el cielo es la meta mayor del ser humano, en donde por la eternidad Dios nos promete que vamos a estar ahí junto con Él. Hermanos, no, esto que estoy diciendo es la meta, es el plan, esa es la forma, el producto, es el objetivo del Evangelio. Necesitamos encontrar que amamos a Dios, siendo solamente recíprocos. Esto es, valorando,
porque dice la Biblia que Él nos amó primero a nosotros. Sí, nosotros no lo amamos a Él nos amó primero. Una vez que tú sabes y que valoras y que entiendes su amor, sí, y que por su amor lo vuelvas a ver y le dices, Señor, yo también te amo. Yo también quiero estar contigo. Sí, ayer o antier estaba hablando con mi papá por teléfono. Y no soporté, empecé a llorar porque le compartí un versículo. Sí, es Sofonías 3:17. Desde que yo oí ese versículo, me mató. Me mató porque es increíble lo que dice allí. Dice allí que Él, dice, enfrente de ti callará de amor y te va a cantar un canto. Dice, te va a cantar un cántico. Sí, ¿cómo es posible? Sí, que Dios, el Rey del universo, va a venir, te va a rodear con su amor y Él te va a cantar un canto. Si tú no entiendes el amor de Dios, por eso no has cambiado. Piénsalo bien. Por eso no has dejado a un lado todo lo que te estorba y todas esas batallas que no te dejan ser el que Dios quiere que seas, porque no has valorado el amor de Dios. Te lo prometo que ese es el problema. Para todos nosotros tenemos que disfrutar de su amor. Y luego Él nos va a cambiar y nos va a dar la victoria, porque todo se trata de amor, no de cumplir reglas con Dios, de amarlo, de vivir en su. Jesús dijo, el que me ama cumple mis mandamientos. Sí, no por cumplirlos, pero porque lo ama. Piensa en esto, por favor, hermanito. Ya voy a acabar. Dice, y nuestra herencia, digamos que en extensión de la tribu de Levi, que es la herencia de la iglesia, la tendremos en Jesús, quien es fuente de toda heredad. En Efesios 1:11 dice, en Él, esto es, en Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Sí? Según el designio de su voluntad, obtuvimos la herencia en Cristo. La herencia incorruptible que está allí. Una herencia que nunca se acaba. Una herencia que es en Él para siempre. Conclusión final. Cuando Abraham era de 100 años de edad, nació su hijo Isaac. Quisiera que oigan esto porque nosotros pensamos que ya llegamos a una madurez espiritual o que ya tenemos una gran fe o que se nos está pasando el avión, ¿no? Ya estoy viejo para creer. ¿Sí? No, a Abraham, el padre Abraham, ¿sí? Le prometió, primeramente vivió muchísimos años en su vida siendo idólatra. Creía en ídolos, creía en amuletos, creía en tantas cosas, en la suerte, en los astros, ¿sí? Porque creía en todo lo que no era Dios por 70 y tantos años de su vida. Y luego Dios le prometió que le iba a dar herencia, que le iba a dar no herencia, pero una descendencia. ¿Sí? Y hasta 100 años, hasta cuando cumplió 100 años, Dios cumplió su promesa y le mandó a su hijo Isaac. Hasta 100 años. Moisés comienza su ministerio a los 80 años. 40 años estuvo en el palacio y otros 40 en el desierto, siendo nadie, cuidando ovejas de alguien en el cerro. ¿Sí? Y cuando tenía 80 años, fue y liberó al pueblo de Egipto. A los 80 años. Y Job, después de haber quedado casi muerto, después de toda su vida, recibió el doble de todo lo que tenía, dice la Biblia. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hermano, no esperes más. Disfruta de ser hijo de Dios y sírvelo ahorita. Dios está disponible ahorita. Dice que busques a Dios ahorita que está queriendo oírte. Alcánzalo mientras que está cercano. No esperes a más. El Señor tiene un plan contigo, como lo tenía con Josué. No ha terminado tu chance. Si estás vivo, dice el título del estudio, sirve a Dios. Si estás vivo, alcanza a Dios, escucha a Dios. Toda la Biblia está escrita para el que tenga ojos para leer. Se puede oír para el que tenga oídos. Está buscando oídos y ojos el Señor. Y está buscando manos y pies. Y está buscando al obediente. Para darle toda la vida eterna. Para darle la victoria. Hermanos de mi corazón y de mi vida. Si estás vivo,
sirve a Dios. Emprende, evangeliza, haz el bien hoy, arrepiéntete, perdona, pide perdón, ve, no es tarde. Tú puedes ser una persona que se encuentre sirviendo a Dios en este momento, como su hijo, como uno que es igual que Él, como el que quiere estar con Dios para siempre, como el hijo de Dios, que Dios quiere que seas. Hazlo ahorita, porque el día de tu muerte se te acaba la chance. Mira lo que dice Eclesiastés 9:10. Esto lo leí y me sacó un pensamiento, me hizo pensar. Fíjate lo que dice. Ya con eso termino, ¿ok? Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque el Seol, que es el lugar de los muertos, a donde vas, de seguro, dice, ahí, dice, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Sí, una vez que te mueres, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay nada. Te mueres. Se te acaba el corrido. Mientras estés sano, no seas decidioso. Termina lo que empezaste. En Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Especialmente cuando sabemos que tenemos un llamado sacerdotal. Especialmente cuando sabemos que nuestra herencia es Dios. Sí, que nuestro futuro es Él, que tú has sido salvado, redimido por la sangre de Cristo. Él se encuentra amándote en toda la extensión de la palabra, te quiere abrazar y apretar a su pecho, el Todopoderoso, el Creador del universo. ¿Por qué tú no quieres simplemente decir como Pablo dijo, no quiero nada más quiero a Cristo? Si estás vivo, sirve a Dios. Amén. Te amamos, gloriosísimo Rey, te damos gracias por tu amor. Queremos, Señor, bendecir tu nombre y glorificarte a ti porque lo mereces, porque eres el único ser digno de nuestra adoración, de postrarnos ante ti, de someternos a tu palabra, de obedecerte, de glorificar tu nombre y exaltarte, de vivir agradecidos día y noche, de postrarnos con sentido de sumisión. No nomás de aparentar, no nada más de seguir a los demás, sino permite que nuestra actitud de sumisión, de adoración, te sea agradable. Permite, Señor, que en tu poder seamos cristianos genuinos, unos que van al cielo y que tienen ahorita conciencia de estar contigo, de servirte, de tener tu amor, de tener tu presencia, tu amistad. Ayúdanos, Señor, para amarte. Eso va a cambiar nuestras vidas. Que te amemos, que nos enamoremos de ti realmente, aunque nadie lo crea. Permite, no ocupan todo el mundo de saberlo. Necesitamos nosotros amarte, mostrarte amor de lo más profundo de nuestro corazón cada día, porque eso es lo que tú has hecho. Así quieres que seamos. Gracias, Señor. No queremos nada más, solo te queremos a ti. Hazlo en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga bien muchote. Los quiero mucho. Los quiero mucho. No duden que estoy orando por ustedes todos los días, constantemente. Para mí es un gran honor tener una iglesia más grande. Una iglesia en donde, aunque no los conozco personalmente, pero vamos al mismo rumbo. Somos hijos de Dios. Y somos una iglesia, somos un cuerpo, el cual parece que estamos lejos, pero no estamos lejos porque estamos en Cristo. Le doy gracias a la familia Salas que está aquí acompañándonos, a mi esposa, a Isaac, a Miguelito. Gloria a Dios. Los quiero mucho, hermanos. Nos vemos aquí por este mismo medio o en persona aquí en la iglesia el próximo domingo a las 6 de la tarde, como a las 6:20 para las personas que nos ven virtualmente. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Hasta luego. Gloria a Dios.